Hola a todos en quienique.com. Estamos en un Facebook Live en este momento. Seguimos con los precandidatos y a continuación tenemos a Rubén Darío Lizarralde, precandidato por el Partido Conservador y exministro de Agricultura del periodo 2013-2014 del gobierno Santos. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ¿cómo va la campaña? Pues la campaña va bien, como el tráfico de Bogotá, pero No es necesario decir mucho más. no es necesario decir mucho más. Bien. Pero de todas formas, en esa situación que se vive de dificultades en el tráfico y en la campaña, primero pienso que refleja lo que está ocurriendo en el país. No está pasando en mi campaña, está pasando en la campaña de todos los candidatos y precandidatos. Fíjese que en un país donde lo excepcional para participar en un proceso electoral es ser candidato por firmas, en estos momentos lo normal, lo común es ser candidato por firmas. Y lo extraño, lo raro, es atreverse a ser candidato de un partido. Partidos que frente a la gente, frente a la comunidad, frente a la ciudadanía, pues están de capa caída, han La perdido crisis imagen de los partidos, como le de la denominan llamada ahora. crisis de los partidos, que de hecho se reflejó de manera dramática en la anterior consulta del Partido Liberal. Liberal, donde el candidato que ganó ni siquiera tuvo los votos que se requieren, si son firmas, para que pueda ser uno aceptado como candidato. Ni siquiera alcanzó el menor número de firmas, como si cada voto hubiera sido una firma, no alcanzó el número de firmas suficiente para ser candidato. De todas maneras, no solamente lo ungieron como candidato del Partido Bueno, Liberal, fueron las reglas del juego y así, por así son. supuesto, no, pero no solamente no alcanzó, sino que le pagaron por cada votico, de modo que ese tipo de cosas le generan malestar a la gente, le generan incomodidad a la gente y por supuesto no contribuyen a lograr algo que definitivamente creo es importante en estos momentos y es trabajar por la institucionalidad de los partidos políticos, tratar de recuperar el buen nombre y la importancia que en la democracia han tenido los partidos políticos, la democracia en este país. Digamos, y entonces no es meterse en camisas de once vara, tratar de remediar el tema de la crisis de los partidos y lanzarse por esa vía y no por la que es urgente y creo que muchos han tomado como la vía un poco menos complicada, que es el tema de las firmas. Por supuesto, sobre todo porque además también pueden hacer campaña anticipadamente y al mismo tiempo pueden registrar en las encuestas anticipadamente con una mayor votación y en ese sentido, pues reflejar una mejor posibilidad de futuro. Pero fíjese que a pesar de todo eso, tenemos un candidato, por ejemplo, que es dueño de un partido, jefe del partido, candidato del partido y se fue por firmas, Sí, estamos hablando ¿no? de Germán Barranqueras. Y a pesar de eso, está registrando el 12% y fue el dueño de las casas y el agua que se repartieron con dinero de los colombianos por 7 años y el dueño de la infraestructura del país y el 12%. Entonces, hasta los que se han ido por firmas, Fue su compañero de gabinete, ¿no? no alcanzó a ser compañero de gabinete porque mientras yo estuve no lo tuve de compañero de gabinete. Pero sí tenía en el gabinete varios representantes de su partido. De Cambio Radical. Así es. Bien, pero digamos, ¿le sigue apostando al asunto partidista en medio de toda esta descripción de la crisis que usted nos ha detallado y específicamente del Partido Conservador que desde hace rato como no lleva a alguien propio a la presidencia, digamos desde Andrés Pastrana? Por supuesto que es un desafío, es una tarea muy difícil, pero le apuesto, porque yo le apuesto a la institucionalidad, porque quiero contribuir a mejorar la imagen del partido y de los partidos en Colombia, porque los partidos considero que son importantes. Después de pasar un proceso como el que estamos pasando, de negociación, donde lamentablemente el país quedó fracturado,
donde se ha manipulado la estructura jurídica del Estado, donde se están dando unos gabelas desde el punto de vista económico y político jamás vistas, porque en la época, por ejemplo, del M-19, por supuesto que se le permitió al M-19 participar del proceso electoral, pero no recibió absolutamente ninguna curul gratis. Bueno, ya más adelante vamos a tocar el tema del proceso de paz, porque yo creo que me parece importante que la ciudadanía conozca de primera mano exactamente cuál es su propuesta y su planteamiento y sus críticas y opiniones sobre el particular. Pero sigamos con el tema partidista, porque quiero dejar zanjado ese tema, y es una de las principales caras del Partido Conservador es la también precandidata Marta Lucía Ramírez, que decidió esta vez no irse por el partido, sino también por firmas. Eso a usted, como persona que quiere trabajar por la identidad y por la institucionalidad de los partidos, ¿qué causó eso y qué representa para usted eso que una persona como ella se haya ido no por el partido, sino como firmas, como le dije anteriormente? A ver, primero, pues yo tengo no solamente un gran cariño por ella en lo personal, sino un gran respeto por ella en lo profesional. Considero que fue una mala decisión de ella. Considero que hubiera sido más importante que hubiera permanecido dentro del partido. En lo personal, a mí me abrió las puertas. Se hizo a un lado y entonces... Es decir, en lugar de ser un problema, fue una oportunidad. Para mí, pero no para la institucionalidad, no para el partido, no para el país. Yo creo que ahí se perdió un concurso muy importante por parte de ella dentro del partido y dentro de la institucionalidad. Y lo mismo pasó con Alejandro Ordóñez. Ambos renunciaron al Partido Conservador, me abrieron el espacio que en estos momentos yo estoy aprovechando y tratando de lograr lo que mucha gente me dice que no voy a lograr, y es la candidatura del partido, porque precisamente como lo estaba comentando, el partido ha dejado a un lado a todos los precandidatos que ha tenido o candidatos que ha tenido, ha terminado no apoyándolos. Y en este momento... Se ha ido por coaliciones. O se ha ido por coaliciones, o no los acompañan, etcétera, etcétera. Y en estos momentos mi gran pelea, pues no es solamente la de hacer una buena candidatura, sino la de convencer al partido que el mejor negocio que el partido puede hacer es irse con un candidato propio, rodear a ese candidato propio, porque es que nosotros podemos ser decisorios en las elecciones. No solamente podemos ganar las elecciones en la debilidad institucional que estamos viendo, sino que en el evento de que al final esa posibilidad no se nos presente, sí podemos ser la fuerza decisoria que determine la elección presidencial. Y en ese escenario en el que está, ¿cómo tiene el apoyo al interior del partido, considerando que Alejandro Ordóñez se fue fuerte, Marta Lucía también se fue fuerte, y que no suceda como cuando en la consulta interna de hace 3 periodos, si mal no estoy, en el que Andrés Felipe Arias disputó encabezaba esa disputa con Noemí Sanín, y que al final ganó Noemí, pero el apoyo partidista no fue como realmente se esperaba que fuera. Pues en estos momentos el apoyo mío del partido es débil, pero fíjese que en elecciones anteriores, en esta época, las campañas apenas están iniciando. Aquí lo que pasó fue que... Falta que se acabe el año primero. Primero. Pero aquí, digamos que el tema se exacerbó, el tema de las campañas y de las candidaturas, por el plebiscito, por el desconocimiento del no en la decisión del plebiscito. Eso hizo que, digamos, los motores se hayan ido calentando anticipadamente, y en ese sentido, pues digamos que hoy tenemos un ambiente de campaña y electoral como si prematuro, como si estuviéramos a finales de febrero. Entonces, por ahora, el apoyo del partido es extraordinariamente débil, eso lo reconozco, lo tengo claro, pero también tengo claro que tengo tiempo por trabajar precisamente para tratar de ganarme ese apoyo. Y tratar de ganármelo no porque consideren que yo puedo ser inclusive un buen candidato, porque yo creo que la vez anterior Marta Lucía fue una buena candidata, Noemí fue una muy buena candidata,
y nosotros hemos tenido muy buenos candidatos. Los tengo que convencer es que además de que yo considero que soy buen candidato, eso es lo mejor para ellos. Definitivamente un partido político no puede perder la vocación de poder. Y en la medida en que el partido político esté unido, en esa medida tiene mucho más posibilidades, no solamente de llegar al poder, sino que si no llega al poder, de negociar una posición de poder. Y negociar una posición de poder no es negociar puestos, no es negociar contratos. Negociar una posición de poder es influir también en las decisiones que se van a adoptar en el próximo gobierno y, por supuesto, acompañarlas, esas decisiones, dentro de los cargos, pero no los cargos por los cargos, sino los cargos con un propósito claro y definido. La crisis de los partidos, entre otras cosas, es también por la distancia que ha tomado de la población, de la ciudadanía. Y usted entiende entonces que su primer reto es tratar de acercar un partido, de unir a un partido. Pero y luego viene el próximo reto, si lo es o no lo es mi pregunta, si es luego acercarse a la ciudadanía en ese contexto de la distancia que hay entre los partidos políticos y la gente, la que sufre, la que vive, la que trabaja, la que se mete en los trancones de esta movilidad tan caótica, en fin. A ver, fíjese que yo ahí tengo una gran fortaleza. La mayor parte del tiempo yo he estado trabajando en el sector privado. Yo soy un hombre del sector privado. Más del 80% de mi vida profesional he estado en el sector privado. Solamente siendo muy joven fui viceministro de Desarrollo Económico. Cuando Andrés Pastrana fue alcalde fui primero tesorero y luego en Bogotá, secretario de Hacienda de Bogotá y después ministro de Agricultura. Pero el resto del tiempo lo he estado en el sector privado, inclusive tuve la oportunidad de estar en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entonces yo tengo elementos, no solamente en mis realizaciones dentro del sector privado, también dentro del sector público, para decirle a la gente que aquí hay un personaje diferente, que aquí hay un personaje que ha tenido que enfrentar las decisiones del gobierno para generar empleo, para generar riqueza, para fortalecer la economía del país. Y que además hay un personaje que, estando en una empresa agroindustrial, he tenido la oportunidad de estar trabajando en empresas en varios sectores de la economía, pero estando en una empresa agroindustrial, promovimos un proyecto de generación de riqueza en el Magdalena Medio, donde 300 campesinos, unos habían sido auxiliadores del ELN, otros auxiliadores de los paras y otros ciudadanos de bien, pero el 75% de ellos analfabetos. No solamente logramos que todos aprendieran a leer y escribir, que todos terminaran la primaria, que muchos terminaran el bachillerato, sino que adicionalmente algunos hicieran alguna carrera técnica. Fue un ejercicio que se tomó cerca de 15 años, donde ellos se hicieron dueños de más de 4.000 hectáreas, dueños de más de 4.000 hectáreas de tierra en el Magdalena Medio, donde se sembraron 3.000 hectáreas de palma, en dos negocios que hoy están avaluados en cerca de $40 millones. Cuando el peso estaba más revaluado, eso podría costar cerca de $60 millones. En este momento cerca de 40. 100% de esas familias campesinas pagaron la tierra, pagaron el cultivo, hoy son prósperos, están prestándole servicios a terceros. Es decir, tengo una visión del manejo de la economía micro y macro completamente diferente a los que hoy podrían ser mis competidores. Hoy tenemos gente que está en las encuestas supremamente bien, sí, y resulta que si uno se pone a mirar la experiencia, las realizaciones, las hojas de vida, y la experiencia y las sí, realizaciones, y no encuentra uno alguna que genere un impacto importante. Entonces uno dice, bueno, una persona que no generó un impacto importante realizando tareas menores, teniendo ahora una tarea mayor y de tal dificultad, ¿lo va a hacer? A mí me genera dudas. En cambio, respecto del desafío que yo he adoptado, estoy absolutamente seguro que voy a impactar el país de una manera completamente diferente. Y ese es el discurso que estoy llevando a la gente. Yo le estoy diciendo a la gente, yo no vengo aquí
a hablarles de lo que puede ser, de sueños. Les vengo a hablar de lo que he hecho y de lo que he hecho con impacto económico y social. Okay. Y en ese sentido tengo la posibilidad de acercarme muchísimo más fácilmente a la gente. Y esos hechos reales, no soñadores, no ilusiones, ¿cuál es el principal, o no bien, la agricultura? Usted fue ministro de Agricultura, ¿qué puesto ocupará en su eventual gestión? Pues a ver, esta es una pregunta bien interesante. Pues ocupará un puesto demasiado importante. Yo le voy a decir algo que el país no conoce paradójicamente. La economía de este país la mueve la minería y el petróleo. La mueve la minería y el petróleo, y eso el país no lo sabe. Y la minería y el petróleo no solamente le genera unas divisas, unos dólares, unos recursos al Estado, sino que le puede permitir al Estado fortalecer dos elementos de la economía que son los que yo considero que le van a dar la estabilidad y el desarrollo de futuro al país: la agricultura y la manufactura. Sí. Y la agricultura no solamente en la perspectiva de agricultura, sino de agroindustria. Sí. Y con una visión de exportación, no solamente con una visión de mercado interno, porque si la visión es solo de mercado interno, se agota económicamente muy fácil y no va a tener el impacto que debería tener en lo social. Nosotros tenemos el 75% del territorio que se puede trabajar en el campo, que se puede trabajar. No estoy hablando de las zonas selváticas, que se puede trabajar sin trabajar. Y con unas posibilidades en cultivos de ciclo largo, de ciclo medio y de ciclo corto impresionantes. Y lo tenemos completamente al lado. No hemos sido capaces ni siquiera de enfrentar el desafío del crecimiento de la coca. Sí, pero digamos, y tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Pero aquí, perdóneme, nos hemos quedado en la pelea y seguimos en el tema de la pelea de la tierra. Cuando el tema no es la tierra, siquiera se aprobó el día de ayer la ley sobre innovación agropecuaria que va a fortalecer de forma fundamental el desarrollo de una agricultura moderna y de avanzada. Ese fue un proceso que iniciamos durante mi administración con el Banco Interamericano de Desarrollo, muy orientado, muy dirigido por Corpo ICA, y que definitivamente ayer llegó a un feliz término. Eso va a ser muy importante para el país. Estamos 50 años atrasados, pero no importa. Muy importante para el país. Pero digamos, la ciudadanía siempre escucha el mismo discurso de hay que la potencialidad del campo colombiano, hay que trabajar por el campo, pero ¿y ese campo dónde queda? ¿Dónde está realmente? Es decir, siempre es la misma propuesta. Claro. Y usted ha trabajado de lleno en esa cartera, pero ¿qué tan real es eso? ¿Y cómo acercar ese discurso a que la gente lo crea? Claro, mire, extraordinaria pregunta. Y voy a arrancar por una región que no está lejana, como la Orinoquía, sí, que está cercana y con mercados cercanos. Y estoy hablando de todo el Caribe. El Caribe es un desperdicio. Un desperdicio. Y tenemos los mercados de la costa este de Estados Unidos y Canadá, tenemos el Caribe y la Comunidad Económica Europea. Y la costa Caribe, toda la costa Caribe, está desperdiciada en más de un 60%. Por supuesto, hay que hacer una inversión muy importante en el agua. Yo no puedo generar agricultura competitiva esperando si llueve o no llueve. Sí. Hay unas tierras extraordinarias en la costa que no se pueden explotar bien. Tecnificar la tierra. Exactamente, que no se pueden explotar bien porque dependen del agua. Sí. Más o menos, un manejo de agua en la costa Caribe requiere una inversión de cerca de 60 billones de pesos. Mucha plata. Es mucha plata. La plata que muchos dicen que se va en corrupción. Es correcto. El Contralor General de la República dijo hace como un mes, que en el país se iban más o menos 48 billones en corrupción. De modo que en año y medio nosotros podríamos resolver ese problema.
pero si miramos el presupuesto del Ministerio de Agricultura para el próximo año, nos tardaríamos cerca de 30 años para resolver eso si aplicamos todo el presupuesto solamente en ese proyecto de agua. Y lo demás. De modo que aquí hay que hacer adicionalmente una cosa que lamentablemente los acuerdos con las FARC la estigmatizan, y es definitivamente invitar a la inversión extranjera a que venga, hagamos desarrollo. Y aquí las posibilidades de hacer desarrollo en el campo son absolutamente todas, y la principal, la más importante, la del manejo del agua. El país necesita cerca de 160 billones, todo el país, 160 billones de pesos para manejar el agua. Casi que un presupuesto anual en todos los sectores, en general de la nación. Casi, no, pero sí una cifra completamente de todas maneras importante. Pero que si no hacemos eso no vamos a tener una agricultura competitiva. Eso hay que hacerlo. Sí. Y eso hay que hacerlo como se ha hecho el tema de las vías, de modo que se puede hacer por concesiones. Se puede, por supuesto, si yo voy a mejorar la productividad, pues yo tengo que pagar por el agua. Y tendré con qué pagar por el agua. El otro día el ministro de Agricultura de Israel me dijo, pero hay que hacer inversiones importantes. Y le dije, sí, ministro, yo sé que hay que hacer inversiones importantes, pero dígame, ustedes, Israel, un desierto, y aquí yo compro naranjas y dice que vienen de Israel, y son con ese tipo de agua. De modo que han pagado el agua, han pagado el transporte, han pagado los seguros, la han puesto en el mercado y son competitivas. Entonces, si ustedes pueden, nosotros, ¿por qué no vamos a poder? Con toda esa fortaleza. Muy bien. Vamos a otros sectores y quiero que seamos más breves en ese sentido. Salud, propuesta salud. A ver, el tema de la salud es un tema bien interesante en este país. ¿Por qué? Porque aquí hay un buen diseño y un pésimo manejo. Y en ese sentido, dentro del pésimo manejo, hay una extraordinaria corrupción. Y la que no ha permitido que definitivamente el sistema de salud en Colombia sea eficiente ha sido la corrupción. Y no solamente la corrupción que se expresa en el manejo de las citas y de los médicos, sino de los medicamentos. Entonces nos encontramos con unas muy rápidas investigaciones que hemos hecho, cómo un mismo procedimiento puede llegar a tener diferencia en los precios hasta de más del 100%. Cuando ese tipo de cosas suceden, por supuesto, hace que el presupuesto, sea el que sea, no alcanza. Ahora, dentro de eso, yo sí me permitiría privilegiar no solamente a los niños, sino a los ancianos en la atención en salud. ¿Pero seguiría con el mismo esquema de la Ley 100? Por supuesto que lo seguiría y lo fortalecería. Repito, el sistema de la Ley 100 funciona si la corrupción se elimina. Muy bien. Pero si seguimos metiéndole las manos al sistema, definitivamente, pues no solamente lo vamos a deteriorar, sino que lo podemos llegar a acabar. Más rápidamente, educación. Es correcto. A ver, yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos importantes en educación. Definitivamente, tener el presupuesto más alto en educación me parece que es extraordinariamente importante. En este momento hay un programa que está muy cuestionado, el Serpi lo paga. Yo personalmente soy amigo de ese programa, pero sí considero que hay que hacer una precisión. La universidad pública no puede debilitarse a expensas de ese programa. De modo que yo mantendría el programa, porque me parece un extraordinario programa, le da oportunidades a la gente pila que no tiene económicamente, inclusive muchas veces cómo llegar ni siquiera a la universidad pública, pero no tocaría para nada los recursos de la universidad pública y eso sí, obligaría a la universidad pública a que por puntajes determinara un mayor o menor presupuesto. ¿Qué quiere decir con esto? Sí. Usted en universidad pública quiere tener profesores con maestría, quiere tener profesores PhD, téngalos y yo le voy a dar más plata, pero téngalos. Entonces, en función de la calidad de la universidad pública, doy los recursos. Pero lo que no se puede tener es recursos en una universidad que no trabaje, que no pelee, que no luche por la calidad. Porque los que no tienen recursos también tienen derecho a tener
un estudio, una educación de buena calidad. Bien. Seguridad. A ver, yo creo que es uno de los elementos que en estos momentos requiere ser revisado. En ese sentido, lo que yo he percibido de las decisiones que se han venido tomando respecto del tema de seguridad, pues la reversaría. Yo considero que este país lo tenemos que ocupar hasta el último centímetro. De modo que el ejército tendrá una misión, de nuevo, muy importante en la ruralidad del país. Definitivamente nosotros no podemos por ningún sentido seguir estimulando que la delincuencia, que la ilegalidad se fortalezca en el campo a través de la minería ilegal y a través de los cultivos ilícitos, sea amapola, sea coca, etcétera, etcétera, y definitivamente hay que darle seguridad al país. Si nosotros queremos tener más inversión en turismo, en agricultura, en agroindustria, tenemos que darle seguridad a los inversionistas. Perfecto. Y la policía, definitivamente en las ciudades, hay que redoblarla. No hay los suficientes policías en las ciudades. Por lo menos deberíamos tener un policía cada 7,000 habitantes. Por lo menos. Hay unas ciudades que resisten 10,000 habitantes, pero definitivamente en este momento nosotros estamos teniendo una crisis en las ciudades, una crisis de seguridad. Estos dos elementos que le estoy dando, tanto en la ruralidad como en las ciudades, además genera empleo. Y un empleo que va a ser muy productivo, paradójicamente va a ser muy productivo, porque es un empleo que estimula la inversión. Bien, rápidamente, ¿sí? Relaciones internacionales, sobre todo con nuestros vecinos inmediatos. A ver, yo concibo la diplomacia de una manera completamente diferente y disruptiva. Yo tendría embajadores diplomáticos muy pocos, solamente en los países que convenga al país tenerlo. Y en la mayoría de los países, esos embajadores deberían ser embajadores comerciales. De modo que yo tendría como empresarios representando al país, buscando y vendiendo. Yo tendría, por supuesto, un embajador en Estados Unidos, un diplomático, tendría un embajador o dos embajadores en Europa, tendría 1 o 2 embajadores en el Asia, pero de resto tendría unos agentes comerciales con rango de embajadores, pero generando una dinámica en la perspectiva de comercio, porque la Cancillería debería volverse una máquina especializada de posiciones políticas orientando a los embajadores en relación con esas posiciones y tomando decisiones, y no se necesitan muchos embajadores si esas políticas se crean, se estudian, se desarrollan en un solo sitio. Lo demás a vender, que es lo que necesitamos. Bien, usted estuvo en el gobierno Santos y hoy tiene sus diferencias con el acuerdo de paz que impulsó y firmó el gobierno Santos. ¿Cuáles son esas críticas y por qué ahora salir a criticar y no en el momento en el que fue? Así es. Mi posición, la posición de hoy, la expresé en el momento que también era ministro. Y de hecho quiero decirle, soy amigo de la paz. Estuve más de 10 años en la Fundación Ideas para la Paz, en la Junta Directiva, trabajando por la paz. Adicionalmente, tuve unas reuniones muy especiales precisamente por ser de la Junta Directiva de Fundación Ideas para la Paz, antes de que el proceso se hiciera público, pero definitivamente el carácter que fue adquiriendo la negociación, pues a mí me parece que no era conveniente para el país. El país corría graves riesgos, como lo está corriendo en estos momentos, porque su estructura jurídica, la estructura institucional, definitivamente fue desbordada. Yo llegué al gobierno invitado por el presidente, yo suponía que era para que lo que habíamos hecho como un piloto en el Magdalena Medio lo multiplicáramos y precisamente en estos momentos de posconflicto el gobierno no estuviera sufriendo lo que está sufriendo por falta de programas, de proyectos, de una visión en función de las víctimas completamente diferente a la que hoy tienen, porque hoy no hay ninguna. Y La Habana se opuso a ese proceso. Ahí prácticamente perdió todo sentido lo que hubiéramos podido haber hecho,
Y lo que yo he expresado hoy, lo he expresado durante el gobierno, no ha sido absolutamente nada raro, nada extraño. Mis críticas han tratado de no ser destructivas, sino constructivas. Va a sumar. Obviamente, la agenda del gobierno va por otro lado. El interés del gobierno va por paz, cueste lo que cueste, y yo creo que 48, 49 millones de colombianos prevalecen sobre 8, 9 mil personas que estaban en la subversión y que muchas de ellas continúan en la subversión. Bien, vamos a puntualizar en dos temas ya para finalizar, porque ya estamos casi que pasados del tiempo, y vamos a soñar. Su eventual presidencia, Casa Nariño, ¿trabajaría con los que son hoy, llamémoslo de esa forma, disidentes del Partido Conservador, que son Marta Lucía y Alejandro Ordóñez? Pero por supuesto que sí. ¿Cómo vincularía también a el expresidente Andrés Pastrana? Pero por supuesto que sí. ¿Al expresidente Uribe, hoy senador? Por supuesto que sí. ¿Y a quién no? De los que hoy son precandidatos. A ver, definitivamente yo trabajaría con lo que han denominado la centro derecha y por supuesto mantendría unos vínculos permanentes con la oposición, porque a mí me parece que cuando uno llega a un gobierno, llega a gobernar el país, no a gobernar un sector. Okay. Así como uno cuando está en una junta directiva, por más de que uno esté representando unos accionistas, cuando está en la junta directiva, está preocupado porque la empresa, no las acciones de ese accionista vayan bien, esas acciones irán bien si la empresa va bien. Va bien. De modo que hay que trabajar definitivamente con todos, aun con los que uno no está de acuerdo. Y la última, en Chile tienen la tradición de que el presidente entrante invita a un desayuno al presidente saliente. Repito, el de Chile, el presidente entrante invita a un desayuno al presidente saliente. ¿Usted invitaría a desayunar al presidente Santos y qué lo invitaría a desayunar? A ver, por supuesto que yo invitaría a desayunar al presidente Santos, no veo por qué no lo invitara, inclusive así en estos momentos estemos en posiciones completamente contrarias. Definitivamente yo creo que los Estados Unidos nos da muchas veces lecciones de altura, de grandeza, porque los expresidentes en ese país se unen inclusive con el presidente de turno cuando hay dificultades, de modo que no tengo ningún problema en ese sentido. ¿Y qué lo invitaría? ¿A comer qué? El desayuno que a mí personalmente más me gusta, que es el de los huevos y la arepa, y por supuesto le mandaría a decir qué adicionaría él a ese menú. Ok, muy bien. Rubén Darío Lizarralde, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, a Quién y Qué, por darme esta oportunidad. A usted muy gentil. Este es Quién y Qué, el placer de saber, ver y oír más.